amada iglesia, hoy vamos a ir a predicar bajo el tema más y más como Jesús. Amén. Más y más como Jesús. Segunda de Pedro 3:18. Amén. Vamos a ir a segundo libro de Pedro 3:18. Gloria al Señor. Segunda de Pedro 3:18. Y vamos a leer bajo la dirección del Padre, bajo la dirección del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar bajo el tema más y más como Jesús. Más y más como Jesús. Gloria al Señor. Y hoy específicamente vamos a hablar sobre el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Amén. El crecimiento espiritual hace cristiano que toda la vida no nos podemos quedar pequeñitos sin conocer por ahí máximo conociendo el Salmo 23 y ya, no, sino que tenemos que avanzar y crecer y conocer un poco más a nuestro Señor, a ese que decimos seguir. Amén. Este versículo nos habla y nos dice, antes bien, creced en la gracia, pero también nos dice, y en el conocimiento, ¿cierto?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, aunque nos es importante crecer en gracia, ¿cierto?, que su favor esté con nosotros, que tengamos la bendición de Dios en nuestras vidas, es también muy importante que crezcamos espiritualmente, que crezcamos en el conocimiento, dice la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo o Salvador Jesucristo. Es importante también crecer en ese conocimiento, gloria al Señor. Así que usted se preguntará, ¿qué es el crecimiento espiritual? Le voy a dar 10 segundos para que usted mismo se responda. ¿Qué es crecer espiritualmente? Porque cuando nos hacemos esta pregunta, también nos respondemos y sabemos si realmente estamos creciendo o no. ¿Qué es el crecimiento espiritual? Es el proceso de volverse más y más como Jesús. Por eso el título de nuestra enseñanza, ¿cuál es? Más y más como Jesús. Así que el crecimiento espiritual consiste en el proceso, ¿cierto? En los pasos de volvernos o parecernos más a Jesús. Gloria al Señor. Pero recuerde que este proceso no, aunque tiene un inicio, no tiene un final. Amén. Esto es algo particular del crecimiento espiritual, porque es un proceso que dura toda la vida o toda la vida que cada uno de nosotros tengamos, ¿cierto? Y ocurre mientras estudiamos y aplicamos la palabra de Dios y nos ayuda el Espíritu Santo, se nos revela a nuestras vidas. Entonces, aunque es un proceso de parecernos y volvernos más como Jesús, tiene un inicio, pero no tiene un final, amén, porque hasta el último momento que estamos aquí en esta tierra, en esta vida, en este mundo terrenal, hasta ese último momento vamos a seguir aprendiendo de experiencias, de situaciones, aprendiendo de lecciones de la vida, de muchas cosas, vamos a seguir aprendiendo. Amén. ¿Qué dice la Biblia acerca del crecimiento espiritual? Es importante también que veamos. Vamos a ir al libro, a la carta de Colosenses. Colosenses, si tienes ahí tu Biblia, puedes buscarlo. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué, iglesia? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gloria al Señor. Aquí Pablo
escribe esta hermosa carta, ¿cierto?, a la iglesia de Colosas. Y Pablo la escribe porque él necesitaba, ¿cierto?, que los hermanos en Colosas, que la iglesia entendiera quién era Jesús en sus vidas, cuál era el lugar, cuál era el papel que tenía que ocupar Jesús en sus vidas. Así que escribe esta carta y estos dos versículos en específico son hermosos. Así que él empieza diciendo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Cierto? Pablo no cesaba de orar. Y dice, y de ¿cierto?, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Él anhelaba que la iglesia fuera llena del conocimiento de Dios, del conocimiento de Jesucristo. Gloria al Señor. Él anhelaba que la iglesia tuviera conocimiento de Jesús. Y dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso también nos da una luz, entender que nosotros también tenemos que tener inteligencia espiritual. Gloria al Señor. Inteligencia espiritual. Y el versículo dice, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos de Él, cuando tenemos un conocimiento, digamos que no profundo, porque realmente Dios es demasiado profundo, ¿cierto? Pero cuando tenemos un pequeño conocimiento de Él, andamos como Él anduvo, dice la palabra del Señor. Y aquí dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, ¿cierto? Llevando fruto en toda buena obra. Este es un momento para reflexionar y analizarnos a sí mismos, ¿cierto? Dice entonces, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Agradamos a Dios en todas las cosas? También dice, llevando fruto en toda buena obra, llevamos buen fruto. Amén. Llevamos buen fruto. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué importante es que crezcamos espiritualmente. Crecer espiritualmente es crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra, entenderlo, conocerlo, comprenderlo y que eso pueda ser atesorado en nuestras vidas y podamos practicarlo a diario. Gloria al Señor. Eso hace parte del crecimiento espiritual. Pablo aquí nos lo dice. Mateo 5, vamos a ir al libro de Mateo también, por favor, amados. Mateo 5, versículo 6, amén. Mateo 5, versículo 6. Gloria al Señor. Dice aquí en las bienaventuranzas, muy conocido este versículo, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto hace parte de nuestra vida o nuestro crecimiento espiritual. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra. Si buscamos un crecimiento, si buscamos conocer más de Jesús, más de Dios, vamos a ser saciados, vamos a adquirir ese conocimiento porque hay un deseo en nosotros de conocer más de nuestro Señor. Dice Salmos, vamos a ir a Salmos capítulo 1 también. Salmos capítulo 1. Leamos un poquito antes para que comprendamos un poco más. Versículo 1, leamos desde el 1, gloria al Señor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde encontramos delicia? ¿Dónde encontramos gozo? ¿Dónde encontramos pasión? ¿Cierto? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita cada domingo cuando es culto de escuela dominical. No, dice, en su ley medita de día y de noche. Sí que nos falta aprender a meditar en la palabra del Señor. Sí que nos falta poder escudriñarla, poder entenderla, poder comprenderla de una mejor manera. Amén.
esta palabra es hermosa. Así que el crecimiento también espiritual está en la búsqueda del conocimiento de su palabra. Que meditemos en su ley, dice aquí Salmos, de día y de noche, que sea un constante en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y así como hay leyes de la naturaleza, ¿verdad? Para el crecimiento físico, para el crecimiento mental, para nuestro crecimiento académico, así también hay leyes para nuestro hombre interior, para nuestro espíritu. Es importante que él también crezca. Así como de su vida, es importante que crezcamos también en nuestra parte espiritual. Es muy, muy importante, gloria al Señor. Quizás tú dirás, o a veces te preguntarás, es que yo me siento estancado, yo siento que ayuno y no pasa nada, me despierto a la alborada, pero todo sigue igual. Quizás oro, me esfuerzo, madrugo, me levanto, pero no pasa absolutamente nada. Gloria al Señor. Antes que íbamos todos los domingos quizás a la iglesia, es que iglesia, pero no veo que pase nada. Y hay personas que hablan así. Sin embargo, diría yo en mi opinión personal, que no debe ser así, ni es así, porque Dios, su palabra es viva y es eficaz. Amén. Su palabra no es una palabra que uno la da y se la lleva al viento, no, sino que Isaías dice que se da, ¿cierto? Y ha sido, para lo que ha sido enviada, cumple su propósito. Gloria al Señor, cumple su propósito. Así que esto es importante, gloria al Señor, saber que esa palabra nunca queda ahí o se la lleva al viento, sino que realmente hace lo que tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones. Gloria al Señor. Hoy vamos a ver 3 aspectos o características que nos ayudarán a crecer espiritualmente. Amén. Porque podemos decir, bueno, yo sí busco a Dios, pero necesito crecer espiritualmente. Bueno, yo oro, yo busco la palabra del Señor, yo trato de vivir agradable, como decía aquí Pablo, agradando, llevando buenos frutos en toda buena obra, pero yo necesito crecer, es que haya en mí un crecimiento, que yo pueda ver que hay un crecimiento espiritual en mi vida. Sé que todos lo necesitamos, más en estos tiempos de tanta rutina, necesitamos que Dios nos ayude para crecer espiritualmente. Así que, bueno, si estás tomando nota o no la estás tomando, y si puedes hacerlo, hazlo, amén. Hoy vamos a ver la primera característica que nos ayudará a crecer espiritualmente, y es que haya una preocupación real por el crecimiento. Amén. Debe haber una preocupación real por crecer espiritualmente. Y ahí está, digamos que, el asunto, ¿verdad? Porque no hay una preocupación real. O sea, si decimos de boca para afuera, sí queremos crecer, pero en realidad ni nos interesa o no pensamos en que nuestro espíritu, en que nuestro hombre interior también debe crecer, también debe alcanzar un nivel, también debe graduarse y debe querer más, ¿cierto? Esto nos pasa en nuestra parte profesional académica. Nos vamos de posgrado y queremos la especialización. Después de la especialización decimos, no, bueno, necesitamos una maestría, y nos vamos a la maestría y nos vamos graduando poco a poco, vamos escalando niveles poco a poco, y estos niveles nos dejan ver que crecemos profesionalmente, que podemos adquirir más dinero, ¿cierto? Que podemos adquirir un mejor puesto, y esto mismo pasa en nuestra vida espiritual. Debemos ir graduándonos poco a poco, y esto nos va a ayudar a tener una fe mucho más certera, una fe que no se va al primer problema, una fe que está ahí arraigada a esas convicciones que hemos oído en su palabra, que hemos leído en su palabra. Gloria al Señor. Así que es importante que también nos graduemos en nuestra vida espiritual. Así que, volviendo a nuestro primer punto, debe haber una crecer, ¿cierto? Porque necesitamos y es necesario de graduarnos, de alcanzar una meta más en Dios, en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su la preocupación debe ser fuerte, debemos darle importancia,
y debe haber una necesidad de conocer a... El problema es que nos conformamos con lo que ya sabemos de Jesús y decimos, Jesús nuestro Salvador, Dios grande, soberano, omnipotente, Rey de reyes, hacedor de maravillas, pero no sabemos más de ahí. ¿Qué cualidades tiene nuestro Dios? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué cosas le desagradan? ¿Qué puede hacer? Gloria al Señor. Y se nos olvida que hay una profundidad, que hay mucho por investigar, por indagar acerca de nuestro Señor. ¿Y dónde? Usted dirá, bueno, pero ¿yo dónde sé todo eso? En su palabra. Amén. En su palabra encontramos absolutamente todo lo que necesitamos saber, porque Él dijo que las cosas que nosotros necesitáramos saber, Él ha sido revelar y han sido ya reveladas a nosotros. Hay otras cosas que no fueron reveladas porque no necesitamos de eso, pero lo que fue revelado está aquí. Y también lo que podamos nosotros, la relación personal que podamos tener con nuestro Señor, eso también nos da conocimiento de nuestro Jesús, conocimiento de Él y yo y mi relación. ¿Qué relación tenemos los dos para conocernos un poco más? ¿Verdad? Este sentimiento o esta preocupación real nace en usted y únicamente en usted. Su familia puede llevarlo a todos los cultos, pueden hacer muchos devocionales, pueden hacer altares familiares, pero si en ti no está ese deseo de crecer, pues no va a pasar nada, ¿cierto? Quizás podrás escuchar la palabra de Dios, pero no va a calar quizás o no la vas a escudriñar o a indagar en esa palabra porque no hay un deseo real. Tus amigos te pueden decir, vamos, te invito a una conferencia, te invito a un culto, te invito a un servicio, muchas cosas, pero si en ti no hay esa necesidad, es muy difícil que crezcas espiritualmente al Señor. Tus pastores, tus líderes, tu líder de jóvenes, tu líder de damas, tu líder de caballeros, tu líder de niños, profesores, todo el mundo te puede decir, mira, vamos, tú puedes, vamos a aprender, mira que Dios está ahí. Pero si en ti está la necesidad, va a ser muy difícil. Todo depende de ti. El resultado depende de ti, ¿cierto? Esto depende de ti, así que es importante que haya una necesidad importante en nuestro corazón de decir, yo quiero conocer más a Jesús, yo quiero saber más de Dios. Así que esto es importante. El crecimiento espiritual no es automático, requiere de compromiso. Es importante tener un compromiso con esto. Cuando nosotros adquirimos una deuda, cuando nosotros adquirimos un compromiso económico, tenemos que cumplirlo. Si no, tenemos ahí a estos que están llamando todo el tiempo a decir, usted tiene una deuda, debe 3 días, debe 5 días, debe 10 días. En este momento ya se le pasa a mora, a juicio, bueno, una cantidad de cosas. Esto no es porque hay un compromiso económico. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Debe haber un compromiso. Y claro, no tenemos que estar esperando a que nos llamen, porque si hay un anhelo, si algo nace en nosotros como crecer espiritualmente, conocer más a nuestro Dios, nadie nos tiene que estar llamando, ¿cierto? Sino que vamos a buscarlo, vamos a conocerlo, vamos a pasar tiempo con Él, porque nos nace. Amén, porque nos nace, porque no porque nadie nos llame. Así que esto no es automático. Tú no dices, yo quiero, Señor, en un culto crecer espiritualmente. Ayúdame, Señor. No, requiere un compromiso, requiere de sacrificios, quizás requiera de unas madrugadas más, quizás requiera de muchos esfuerzos que tú y yo tengamos que hacer, pero nos es necesario porque esto requiere de compromiso. Gloria al Señor. Y es hermoso ver como cuando empezamos a ver ese cambio en nuestras vidas, ese amor por ir a la iglesia, ese amor por leer su palabra, ese amor por la oración. Y todo esto empieza con un proceso. Y este proceso empieza en Juan 3:7. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, versículo 7. Juan
3:7. Gloria al Señor. Vamos aquí buscando. Juan 3:7. Esta es la historia de Jesús y Nicodemo. Sin embargo, vamos a leer solo el versículo 7. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Por supuesto, entendemos por su palabra que no es nuestra parte física, sino es nuestro hombre interior. A partir de ese momento empieza nuestro crecimiento espiritual. Eso es muy importante también saber en qué momento inicia, ya que les dije que no había un día final, ¿cierto? O el día final es el día ya que nos vamos, ¿verdad? Pero el proceso empieza en el momento en que nacemos de nuevo, en el momento en que le decimos, Señor, yo te acepto como mi suficiente Salvador, yo te acepto como dueño de mi vida y quiero andar, quiero seguir tus pasos. En ese momento empieza nuestro proceso de crecimiento espiritual. Así que cuando nacemos de nuevo, ¿qué somos? Bebés espirituales, ¿cierto? Somos bebés, somos chiquiticos y necesitamos ser instruidos, ser enseñados, ser limpiados, ser transformados por Dios, porque necesitamos de su proceso en nuestro espíritu, en nuestro hombre o mujer interna. Amén. Aquí vamos a que todos nos sintamos incluidos. Gloria al Señor. Así que necesitamos que pase algo en nuestra vida, que ese proceso se inicie y necesitamos, en primer lugar, ser instruidos. Aquí empiezan nuestras instrucciones, cómo se hace un devocional, qué tenemos que hacer, y empezamos a alimentarnos de todo este mundo nuevo para nosotros, que es el vivir para Cristo, el vivir, el seguir a Jesús. Gloria al Señor. Y todo esto nos enseña y nos alimentamos de tantas cosas hermosas cuando somos bebés, cuando iniciamos un camino con Dios, cuando queremos conocerle, cuando queremos saber más de Él. Gloria al Señor. Así que es hermoso. Nos arrepentimos, vamos al altar o quizás desde una casa o del lugar que nos haya tocado, pero ahí Dios se glorifica y nos podemos arrepentir, nacemos de nuevo, vamos y nos bautizamos, ¿cierto? Y con el tiempo empezamos a crecer y a andar solitos. Es como el crecimiento de un bebé. Ellos empiezan ya a andar solitos, a gatear, a ser un poquito más independientes, aunque todavía dependen casi 100% de su tutor, de su mamá o de su papá. Y así somos en la vida cristiana. Empezamos a andar un poco más solos. Ya nadie tiene que llamar a decirnos, va a ir a la iglesia, te veo desanimado, veo que hace 15 días no vas a la iglesia. Sí, sino que ya nosotros por iniciativa ya decimos, vamos a ir a la casa del Señor. El domingo es el día de ir. El miércoles puedo asistir, el viernes también puedo hacerlo. Y poco a poco nos vamos independizando, nos vamos soltando y vamos andando solitos en los caminos del Señor, como le pasa el proceso a un bebé, ¿cierto? A un niño pequeño. Y es hermoso cuando podemos ver ese crecimiento y decir, claro, hay progreso, hay niveles que se alcanzaron. Nos graduamos de gateo, nos graduamos de caminar solitos, nos graduamos de comer solitos y ya vamos adquiriendo mucha más responsabilidad de nuestra propia vida espiritual. Gloria al Señor. Así que es curioso porque hay hermanos que llevan 15 años en el Evangelio, 10, 8, 5, 2 años, 3 años, y todavía a veces uno tiene que decirle, hermano, no lo vi el domingo, ¿qué pasó? No lo veo hace 3 domingos. Hermano, no se volvió a conectar, ¿qué ha pasado? Entonces es duro entender y decir, porque están en un tiempo donde ya deberían hacerlo solos, pero todavía toca escribirles como si fueran bebés pequeños, como si fueran muy chiquitos y no supieran que hay que buscar a Dios, como si no supieran que es necesario conectarnos en esta época, por supuesto. En otras, ir a la congregación, alimentarnos de palabra que nos llene, que nos sustente, que nos permita crecer espiritualmente. Así que es importante que entendamos, que comprendamos
que ya dejamos un tiempo de ser bebés y comenzamos a ser niños, adolescentes y jóvenes espiritualmente. Ya hay una responsabilidad con nuestra vida espiritual, ya hay una responsabilidad con nuestro Dios, con nuestro Padre, con Jesús, que vino y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Así que esta preocupación real por crecer debe nacer en nuestro corazón y debe ser algo que está latente, que está persistente, que es algo constante en nuestras vidas. Debemos aprender a crecer espiritualmente, pero a partir de esa necesidad, de algo que nace en nosotros, que decimos, sí, Señor, necesito crecer, me siento conforme, me siento estancada, me siento que no pasa nada, siento que paso y paso los días y realmente no pasa nada. Así que nos es necesario que haya una preocupación real en nuestras vidas. Debe permanecer en nosotros todos los días. Gloria al Señor. Y empezamos a crecer. Empieza el proceso. ¿Cuál es? Que haya una necesidad real, una preocupación real en nuestras vidas por crecer espiritualmente. Te hago una pregunta muy rápida. ¿Hay algo en ti que tú dices, he perdido ese tiempo, he perdido mucho tiempo porque no hay una necesidad de crecer espiritualmente? Quizás sí, amada iglesia, quizás sí es así. Llevamos muchos días, de pronto la rutina, los afanes, los negocios, una cosa u otra, los niños, el tiempo, el dinero, y todo esto hace que no haya una necesidad de nuestro corazón de buscar a Dios, de crecer espiritualmente, de conocerle más a través de su palabra. Gloria al Señor. La segunda característica, esta no es tan larga, es buscar el conocimiento a través de la palabra del Señor. Es muy importante porque ahí es donde conocemos a Dios. Ahí es donde vemos a Jesús, ¿sí? No, podemos ver a Jesús en videos, en películas, en Semana Santa, pero donde tú y yo vamos a conocer los milagros de Jesús, los detalles de Jesús, la vida de Jesús es en la palabra del Señor. No hay otra manera que podamos hacerlo. Obvio, en nuestra relación personal, quiero que me entienda lo que le digo, en nuestra relación personal también, por supuesto, pero donde encontramos cosas fascinantes de nuestro Jesús es en la palabra del Señor. Así que segunda característica, buscar el conocimiento de su palabra. Y Pablo nos lo recordaba hace un momento. Gloria al Señor. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:3. Primera de Pedro 2:3. Gloria al Señor. Primera de Pedro, aquí tengo segunda de Pedro, primera de Pedro, 2:2 y exactamente. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces aquí vemos dos partes. Primero, que debemos desear como niños, como un bebé anhela y desea la leche materna. O sea, no, ellos se desesperan, lloran, se ponen irritables y uno de mamá aprende a conocerlos y dice, el bebé quiere leche, ¿cierto? Uno de mamá lo sabe. Y asimismo, se hace aquí la comparación con nosotros y nos dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Amén. La palabra del Señor sin engaños, sin malas interpretaciones, sin revelaciones equivocadas, sino que la anhelemos como está, sin nada que pueda alterar esa leche espiritual, esa leche que necesitamos para ser alimentados. Gloria al Señor, necesitamos esta leche espiritual, amén, la que tú tienes ahí o la que yo tengo aquí en esta noche, gloria al Señor. Así que es importante que entendamos esto, ¿cierto? La leche es la doctrina, es la palabra del Señor, es lo que Dios dice en su palabra y la necesitamos sin engaños, sin equivocaciones, sin malas interpretaciones. Dicen que hay unos beneficios muy importantes en la leche materna de los niños.
Y como se hace esta comparación, pues vale la pena traerlo en esta noche a colación. Dice que uno de los beneficios de la leche materna es que da un crecimiento saludable. Preste atención y póngalo en su vida espiritual. Da un crecimiento saludable. Dice que genera un equilibrio emocional en el bebé. Dice que bacteriológicamente hablando es una leche segura, que no tiene absolutamente nada malo en ella. No tiene bacterias, no tiene riesgo de que se ponga dañada, de que pasen unas horas y ya esté dañada. Dice que es muy segura. Dice también que disminuye la incidencia de muerte súbita en el bebé, que hay veces que los bebés se ponen en una mala posición o digamos que hay muchos factores y se mueren los bebés. Pero dice que la leche hace que disminuya esa incidencia de muerte súbita en los bebés. Así que si nos ponemos a pensar en esto y lo traemos a nuestro contexto espiritual del que estamos hablando, esa leche, es decir, la palabra del Señor, amén, para traerlo a nuestro contexto espiritual, primero nos da un crecimiento saludable en Dios. Dice que nos da equilibrio emocional, porque nos trae paz a pesar de las dificultades, porque tenemos esperanza aunque todo esté negro a nuestro alrededor. Dice que trae equilibrio emocional, trae paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice también que es segura, que esta palabra es segura a nuestras vidas, nos da seguridad, gloria al Señor. Y qué hermoso es poder ver la palabra de Dios desde esta manera. Y dice que disminuye la incidencia de muerte, en este caso no súbita, pero de muerte espiritual. Disminuye la incidencia de muerte espiritual en nuestras vidas. Qué importante es que anhelemos el conocimiento de Dios a través de su palabra como niños que desean la leche espiritual, que desean leche porque necesitan ser alimentados de esto que trae tantos beneficios. Creíamos de pronto que quizás solo nos llenaba el estómago, nos alimentaba físicamente, pero genera muchos beneficios en nuestra parte espiritual, en nuestra parte emocional, en nuestra parte de seguridad a nuestras vidas. Y la palabra del Señor es esto, es seguridad a nuestras vidas. Necesitamos urgentemente anhelar esta palabra en nosotros, buscarla. Dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, para que por ella crezcamos. Dice, para salvación, amén, para salvación. Así que el escudriñar la palabra trae crecimiento a nuestras vidas. Gloria al Señor. Qué hermosa es la palabra de Dios. No la podemos dejar a un costado, no la podemos dejar a un lado. De hecho, es importante generar disciplina y aunque no es fácil, porque sé que no es fácil para ninguno, es necesario generar disciplinas de la palabra del Señor. Amén. Este sería el número 2 y voy corriendo porque el tiempo se está agotando y ya estamos que prácticamente ya tengo que terminar. Gloria a Dios. El número 3, la característica número 3, serán solo 3, dice, vamos a crecer hacia la estatura de Cristo. Amén. Entonces, la primera característica para crecer espiritualmente ¿cuál es? Es que haya una preocupación real por un crecimiento espiritual. Debe haber una preocupación real en nuestras vidas, una necesidad verdadera. 2, debemos crecer o buscar el conocimiento de su palabra. Y 3, debemos crecer hacia la estatura de Cristo. Es importante que tengamos una meta de crecimiento, si no, no va a ser lo mismo. Efesios 4:13. Amén. Efesios 4:13. Gloria a Dios. Vamos rápidamente. Aquí, gloria al Señor. Efesios 4, capítulo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. Crecer
hacia la estatura de Cristo. Es decir, que hay una meta hacia la estatura, ¿cierto? Que tenemos que crecer. Tenemos que tener esa meta fija, tenemos que tener una meta y es hermoso esta palabra, gloria al Señor, porque dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A un varón perfecto, en este caso una mujer perfecta, un varón perfecto, aunque no somos perfectos, ¿cierto? Tenemos una estatura la cual Dios se agrada de ella y nos hace perfectos. Dice que hay una medida en la que Dios quiere que nosotros lleguemos. ¿Estamos cerca de esa medida o estamos más bien muy, muy lejos? Quizás demasiado lejos, diría yo, de pronto de manera personal. Nos falta tanto para realmente ocupar esa estatura o llegar a esa estatura y ser como dice aquí, tener o crecer a la estatura de Cristo. Es muy difícil y tenemos que pedirle ayuda a Dios. Dios quiere que a pesar de las dificultades podamos madurar, podamos crecer. ¿Sí? Cuando crecemos a la estatura de Cristo es porque hemos madurado. Ya no somos bebés, ya no somos adolescentes, ya no somos jóvenes, sino que hemos madurado. Ya un problema lo asimilamos más fácil porque nuestra fe está más fuerte, porque nuestra fe se ha aumentado, porque creemos, porque tenemos esperanza, porque conocemos a un Dios que hace milagros, porque sabemos que no nos desampara, porque sabemos que cumple sus promesas en nuestras vidas. Eso nos hace ser maduros, entender que todo lo que pasa, Dios tiene el control. Y aunque a veces como que nos desestabilizamos un poco y volvemos a ser niños y lloramos y renegamos y nos quejamos, debe haber un punto en que tengamos que madurar y decirle, Señor, yo confío a pesar de la situación. Cuando le decimos eso en oración, con toda sinceridad, por supuesto, ahí nos damos cuenta que quizá hemos madurado un poco, que hemos crecido espiritualmente, así sea un poquito, pero esa confianza nos la ha dado la experiencia, nos la ha dado el que ya no somos bebés, sino que ya somos adultos espiritualmente. ¿En qué parte de la vida estamos en nuestra parte espiritual? ¿En qué parte nos encontramos? ¿Somos bebés de 15 años? ¿Somos bebés de 20? ¿Somos bebés de 5? Bueno, si tú tienes 1 año, 2, 3 años, todavía eres un bebé, ¿cierto? Pero si ya llevamos más años, ya no podemos ser bebés. Tenemos que haber madurado. Que esta palabra se haya metido en nuestro corazón y seamos hacedores de esta hermosa palabra. Gloria al Señor. Importante estos tres puntos o esas 3 características para entender a Dios, para entender cuán importante es que crezcamos espiritualmente y sea Él que nos ayude para poder crecer y no estancarnos, no conformarnos y creer que no pasa nada, sino que Dios tiene muchas más grandes cosas y niveles por los cuales tenemos que alcanzar, estaturas para las cuales tenemos que conquistar. Y yo quiero que hagamos una oración en esta noche, le digamos, mira Señor, con sinceridad te digo, a veces ni siquiera pienso en crecer espiritualmente. Pienso en crecer económicamente, pienso crecer profesionalmente, pienso que mi familia debe crecer, que debo tener más hijos y pensamos crecer en muchos ámbitos de la vida, pero a veces ni siquiera pensamos en crecer espiritualmente. Así que en esta noche yo quiero que oremos y le digamos, Señor, yo te pido que me ayudes. Yo te pido porque yo anhelo que haya una necesidad real en mi vida de crecer, de buscarte en palabra y de crecer con una meta, con una estatura que tú me pongas, que yo pueda ir detrás de esa meta. Gloria al Señor. Vamos a orar.